En Isaías 53, versículo 1, Isaías 53, versículo 1, mire cómo empiece. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién el brazo de Dios ha sido revelado? Desde ahí, desde el versículo 1, Isaías decía, ustedes estarán decepcionados porque la formación de sus mentes de cómo el Mesías aparecería no es lo que yo he visto que viene. Porque dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Entonces, miren cómo empieza allí. Ellos rechazaron al mensaje y rechazaron al Mesías, el Mesías y el mensaje. En Mateo 21 discutieron tanto con él que Jesús se fue a Tiro y a Sidón y se encontró allí con la mujer cananea, con la gente del ocultismo. Y lo primero que esta mujer dijo fue, Hijo de Dios, mi Señor. Lo mismo que nuestro Señor quería escuchar que Israel reconociera, lo escuchó de esta mujer cananea. Y sin embargo, en este lugar, y sin embargo, del otro lado, en Jerusalén, enviaron un equipo especial para argumentar contra Jesús. Y por eso es que él se fue. Y luego se encuentra con la mujer cananea. Mi Señor, hijo de David. Ella lo identificó positivamente. Y sin embargo, ellos no lo hicieron. Mateo 8. Y luego Jesús se presentó a sí mismo como un rey, el rey de Sión, el rey de Salem, en la entrada triunfal, y lo rechazaron. Cuando 19, del 38 al... Cuando el Señor dijo, cuánto hubiera querido que ustedes conocieran su día, el día de su visitación. Miren lo que está en la pantalla. Ahora ustedes ven lo que está, en las televisiones. Dense cuenta del mensaje con el cual el Señor le está enviando a Israel. Ellos fallaron en reconocer la hora de su visitación. Es algo serio. Kenia y la iglesia. Si esta es la hora de su visitación, por favor, recíbanlo porque de otra manera les va a doler. Pueden darse cuenta en sus noticieros que van a tener que pasar por la tribulación, los israelitas. Entonces, la longanimidad, la paciencia de Dios, de nuevo en la línea de tiempo, regresando a la línea de tiempo, en la línea profético, aquí mismo, también tiene un fin. Y es por eso que hoy nos vamos a enfocar. ¿Cuándo? El tiempo se está acabando. Y yo les dije, no, hoy les voy a explicar todo esto. Es una bendición venir a ustedes. Aleluya. Yo tengo muchísimo gozo de venir a ustedes. En Génesis 7:16, la longanimidad llega a su fin. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado, y Jehová le cerró la puerta. La puerta de gracia un día será cerrada. Escuchen esto ahora. La traducción en español dice, Jehová les cerró la puerta. En inglés también dice, el Señor fue mismo quien cerró la puerta. Es Él que dijo, el que dijo en la Biblia, golpea y se abrirá. Pero en ese día, él era a Mateo 25, cuando dicen, por favor, ábrenos la puerta. Pero el Señor dice, pero para deciros la verdad, yo no los conozco. La paciencia de Dios un día llega a su fin. Tú debes correr y decirle esto a la iglesia, que la longanimidad, la paciencia de Dios un día llegará a su fin.
They need to prepare. Ellos tienen que prepararse. And so, Y entonces, the day and hour not known. el día y la hora no son conocidos. And it says, while people Y dice eating que mientras la gente estaba comiendo y viviendo y casándose, bebiendo y casándose, él menciona estas cosas. then on this other side, Y de este otro lado, the Messiah will come. el Mesías regresará. The same God who says, whosoever finds a wife finds a good thing. El mismo Dios que dice que bienaventurado es que el que encuentra una esposa. Marriage is an institution El matrimonio es una institución bendecida por el Señor, ordenada por el Señor. There are feasts Para comer todos necesitamos comer. to sustain your life. Para sostener vuestras vidas tienen que comer. Marriage is okay. El matrimonio es correcto, está bien. But when the Messiah is coming, Pero cuando el Mesías está viniendo, Él les advierte that be careful. Many que have gone sean down cuidadosos porque muchos han caído en el fuego eating. debido a estar comiendo, viviendo y dándose en casamiento o casándose. So now with that I want us to begin today's message. Y con esta introducción quiero comenzar el mensaje de hoy. Después de esta introducción, aleluya. Esa era la introducción, amados hermanos. Vamos a comenzar ahora el mensaje. Vamos a empezarlo paso a paso para que comencemos este caminar largo, para que capturemos todo, referente al día y la hora que no se saben. Now, Ahora, why did the Lord ¿por send us? qué el Señor nos envió a ustedes? Ese será el lugar donde empecemos. But can we dig a little deeper? Podemos profundizar un poco por qué el Señor nos envía a ustedes y todas estas visiones, maravillas, todo sucediendo en vuestros ojos. ¿Por qué? So, Entonces, paso a paso, bendecido pueblo. turn with me to the book of 2 Samuel chapter 7. Vamos juntos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 7. 2 Samuel chapter 7. Segunda de Samuel, capítulo 7. We could start verse 1. Desde el versículo 1, We can start from verse 13. o podríamos empezar desde el 13. Can you start verse 1 so we get a context? Vamos al versículo 1 para tener contexto. Segunda de Samuel capítulo 7. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, refiriéndose a David, Settled in his palace. que cuando ya el rey David habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, He said to Nathan, dijo el rey al profeta Natán: Here I am, mira ahora, living in a house yo of cedar, habito en casa de cedro, while the ark y el of the arca Lord my de God, Dios Jehovah, está entre cortinas. remains in a tent. So probably looked and saw. Probablemente él miró y vio su propia casa y luego vio la tienda donde estaba el Señor, No, this is wrong, right? y él sintió que esto era equivocado. Dijo, es algo que normal, lo que cualquiera quisiera hacer, construirle una casa al Señor. Y Natán He responded in a nice dijo way. al rey: It's a good thing to serve the Lord. es algo bueno servir al Señor. They should be allowed to serve the Lord, right? Si alguien quiere servir al Señor, deben ser permitidos que le sirven. Y Natán le dijo al rey: You have in mind. anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Continue. Continuando. But that night, Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: go and tell my ve servant David, y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, are you the one to ¿tú build me has de edificar casa en que yo more? I have not dwelt in a house Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy.
sino que I have been moving from place to place me he estado moviendo de lugar en lugar con la tienda as my dwelling place. como mi That is quite shocking. lugar de residencia. Esto es algo sorprendente. Imagínense un Dios trascendente, el creador de todo, The King of glory, el Rey de gloria, the sovereign Lord, el Rey soberano, the one who can just say el- something is created. aquel que puede hablar y decir algo es creado y es creado. Saw him there. Ustedes lo vieron, Juan lo vio allí, Isaías también lo vio allí, yo lo vi allí. Hallelujah. Aleluya. So, Entonces, if you think about him, si ustedes and his piensan sobre él y su trascendencia y su set apart altitud from moral decay, y que está separado de la decadencia moral, y luego ustedes that he escuchan has been moving from place que se ha estado moviendo de lugar en lugar with the tent con la tienda as his dwelling. And I think como the tent, su residencia. is moving with him, is moving with them. Y yo creo que la tienda se mueve con él, la tienda se movía a lo largo. Even at the center. Hay un gran detalle, incluso al centro. I think this is very serious. Yo creo que esto es muy serio, That the transcendent God que el Dios trascendente humble himself puede, this much. puede ser tan humilde a este punto. The right word is condescend, right? This, La palabra correcta es condescendiente, condescender. I think this is the point of reckoning now. Yo creo que este es un punto. David wants to build a house David unto the Lord. quería construir esa casa para el Señor, pero esto fue lo que se le dijo a él. Ve y dile esto, That he has been moving que él se ha estado moviendo con su pueblo, the same cloud la misma nube that came to Kisumu. que vino a Kisumu, The same cloud la misma nube that is busy moving with the church right now. que está ocupada moviéndose con la iglesia en este momento. That is serious. Esto es serio ahora, The parallel. el paralelo. You don't even get off the hook, right? The same God. El mismo Dios. Leave his lofty throne. Dejar su trono altísimo y venir a ustedes. Y luego en el versículo 7 dice, Wherever I have y en moved todo with all, cuanto he andado con todos los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado a apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, have you not built ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Because I think cedar is such a tremendous loftiness. Porque yo creo que el cedro es tremendamente alto, tremendamente Now then tell my costoso. servant David, Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, I took you from the pasture, yo te tomé del redil, following the sheep, de detrás de las ovejas, and appointed para you que fueses over príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Paso a paso, bendecido pueblo. I have been with you wherever you have gone. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, I've cut off your y enemies delante de from ti before he you. destruido a todos tus enemigos, Now I'll make you y a te he name dado nombre great. grande. Starts from this point on. Comienza desde este punto en adelante Give the promises. a darle las promesas. Why am I here? ¿Por qué estoy yo aquí? Why did the Lord send us to you? ¿Por qué el Señor nos ha enviado a Now I ustedes? start hearing why. Yo comienzo ahora a escuchar por qué, Step by step. paso a paso. Hallelujah. Aleluya. It's going to be very deep tonight. Va a ser muy profundo esta noche. I have been with you wherever you have gone. Yo he ido con ustedes por I donde have cut off your enemies from before y he you. estado contigo en todo cuando has andado. Now Delante de ti he destruido a todos tus enemigos y he dado nombre grande, te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Esto es serio. God says, I'll make your name great like the name of the greatest man. Cuando Dios dice que te ha dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra, esto es Dios hablando, es algo muy serio. He says, Él dice, and I'll provide además, a place for my people, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel plant them so y that lo plantaré they can have a home para que of their own. habite en su lugar y nunca más sea removido.
wicked people ni los inicuos le aflijan más como al principio. as they did at the beginning. Verse 11. Versículo 11. And have done ever since the time Desde el día I appointed en que leaders puse over my jueces people sobre mi Israel. pueblo Israel, I will also give y a you ti te rest daré from all your descanso enemies. de todos tus The enemigos. Lord Almighty Asimismo declares Jehová te hace saber que Él te hará will casa. establish a house for you. Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? David wants to build a house. David quería construir una casa para el Señor. And the answer he's Y given, la respuesta que le es dada, the Lord turns around el Señor se gira and says, no, y le dice, no, it is I, the Lord, who will soy build a yo house, el Señor build you into a que house, build a house. construiré una casa para ti. Can we continue this? He says, Él dice, when your days are over, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, flesh, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. You're going to beat another one here. ¿Recuerdan de las profecías? Remember? He is the one who will build Él es a aquel house for my name. que edificará la I will casa establish the throne a mi of his nombre, kingdom y yo forever. afirmaré para siempre el trono de su reino. So can we explain this? Podemos explicar esto paso a paso That you may catch everything. para que puedan capturar cada detalle. I don't know how far we'll do this. Yo no sé qué tan lejos podamos llegar. He's saying here, Él está diciendo aquí David que David felt that now, okay, let's wait. sintió que Jorah to wake up. Thank you. So, he's saying here él está diciendo aquí that David saw that now que David he had acquired some vio peace. No more que war. había llegado a una paz. No había guerras, los enemigos se habían And the ido house of cedar y had la been built. casa de Cedar había sido People down construida. Lebanon were very good at that. Even the trees were from Lebanon. La gente del Líbano era muy buena para esto. Los árboles eran del Líbano. Y habían construido un palacio muy hermoso para David. Y entonces, eso es algo bueno, What anyone would do. pero cualquiera que lo haga. He looks at where the ark of the covenant of Yahweh, the throne of Yahweh, where the Él glory comes. se fijó a dónde estaba el trono de Yahweh, dónde estaba el arca. And he says, no, Y él dijo, no, I cannot live here. yo no puedo vivir I aquí. need to build for the Lord. Yo necesito para el Señor construirle una casa de cedar. David says, oh, whoever wants to serve the Lord is a good thing. Natán dijo, sí, si quieres servirle al Señor, ve y le sirves al Señor. Pero esa noche el Señor le dice, no, tú no puedes, tú no puedes. It is his son Es su hijo to build, el que construiría para el Señor una casa a su nombre. and then he promises David. Y luego le says, promete a your David name will be great, y le dice, tu nombre será grande and it is your son. y será tu hijo el que construirá la casa. And we remember Y nos acordamos que la primera mitad this was fulfilled. de esto ya fue cumplido Solomon came, but cuando he failed Salomón vino, pero él falló because of the concubines, right? debido a las Remember concubinas. the temple in Jerusalem also collapsed, right? Recuerdan que el templo de Jerusalén también colapsó, But he had built a stunning temple, right? pero él había construido un templo muy hermoso, la gloria vino. Entire prophecies. Yo les hablé de todas las profecías de Dios. When he speaks one thing, there's one level, there's another level. Cuando él habla de una cosa es un nivel y luego viene otro nivel. You catch it from right there that his kingdom. Ustedes capturan desde allí que su reino tendría un trono que sería establecido por el Señor, y ese trono y ese reino serían por siempre, por siempre. Hallelujah. Aleluya. So now David wants to build. Entonces ahora David quería construir una casa y luego el Señor le dice, no, soy yo el que te construirá una casa. And one of your sons Y uno de tus will hijos sit on the throne. se sentará en el trono And that throne will be forever. y ese trono será para siempre. That is serious, blessed people. Esto es serio, bendecido pueblo.
This conversation here, Esta conversación aquí, this conversation is very critical. esta conversación es muy crítica, especialmente crítica. Stop staring at me. Right. So look at this. El profeta dice que tomemos notas. Esta conversación es muy pivotal, es muy central In the life of man. en la vida del hombre. Hallelujah. Aleluya. Because Porque this is the Old Testament. este es el Antiguo Testamento. And the gravity of this conversation Y la gravedad de esta conversación, como lo veremos en can corto, only be counterweighed solamente puede ser with one other gravity. comparada con otra gravedad de conversación. Probably the kind of conversation Probablemente el God tipo had de with conversación Abraham que el Señor tuvo con Abraham in Genesis 12. en Génesis 12. And another one I can think about Y otra sobre la cual yo puedo pensar es la conversación on Mount Sinai. en el monte Sinaí. This is serious. Esto es serio. This conversation here, Esta conversación aquí, if you will understand what the Lord is saying here to David, si ustedes entienden lo que el Señor le dice aquí a then David, you will understand the entonces following very comprenderán lo siguiente muy bien. well. Number one, Número 1, the mission of the Christ. la misión del Cristo sobre la tierra. Number two, Número 2, the salvation of the grace la salvación de la gracia that we saw behold. que vimos que él contemplaba. Number three, Número 3, the eternal kingdom of God that is coming. el reino eterno de Dios que está viniendo. Nathan said here is very Esto es serious, serio. people. Lo que Natán dijo aquí es muy serio. Él habló grandes palabras aquí del reino eterno de Dios que está viniendo. Let us look at the Davidic covenant, Veamos el pacto de David, the promises he gave David, las promesas que le dio a David and why it's so critical. y por for the qué church. es tan crítico para la iglesia en esta hora. Why has he gone to Matthew 24? Are you okay there? ¿Por qué fue él a Mateo Are you 24? all right? Why have you gone to Matthew 24? We are live on air, please. And now you've gone to verse 1. Okay. Hi. Let's continue reading Continuamos leyendo up to maybe verse 17, right? hasta el versículo 17. Again, step by step. De nuevo, We have paso read a paso. verses 1, Leímos versículo 1, 2, 3. ¿Hasta qué versículo? we have reached 13. Hasta el 13. Leímos segunda de Samuel 7, For my name del 1 al 13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré will establish the throne para of siempre his kingdom el trono de su reino. Es el Señor el que And right now you are talking to someone allí, el que establece el reino. taken in a dream. Y ahora ustedes le están hablando a alguien que el Señor llevó a un sueño, en sueño, The throne of David al lugar is right now. donde está el trono de David en And este sat momento. me on the Y me exact sentó location. en la ubicación exacta. No, no, okay, rather listen than Escuchen, escuchen. There's a message here. And sat Se and sentó then gave the original harp. y luego le dio el arpa This way original play the harp unto me. y dijo, este es el arpa, toca el This arpa is para the mí. original harp. Este es el And I arpa see original. the fingers of God the Father trying it and say, even you can try it. Then I tried. Y yo vi la mano de Dios tocando el arpa y me dijo, tú también puedes tocarla, y yo también toqué el arpa. Hay un mensaje aquí. And he's saying Y está diciendo that there is a kingdom that is coming. que hay un reinado que está viniendo. He will establish the throne Él establecerá el trono of his kingdom de forever. su reino por siempre. Versículo 14
and I will be his Seguimos en segunda de Samuel, amados hermanos, capítulo 7. Y yo, versículo 14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombre. Keep that aside. Hallelujah. Next. But my love, Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl. whom I removed from before you. Let's pray to God 17. Vamos a ir hasta el 17. Your house Conforme, and your kingdom will endure. y será firmada su casa, leímos el versículo 16, al cual quite de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. His parents are tuned in. They're wondering, what is the big deal with running? Your house and your kingdom will endure forever. Before me. Y tu trono será estable eternamente. Forever. Another place Otro lugar allí donde dice that the lineage. So que this del linaje. a dynasty is setting up, right? Esta es una dinastía que él This está is aquí, now a lineage, a dynasty. un linaje, una dinastía de David. And he's promising here Y él está prometiendo aquí that the lineage of David que el linaje de David would be on the throne forever. estaría en el trono por siempre. And we know too well Y sabemos muy bien that that lineage que ese linaje lasted for about 400 years or so. duró como más o menos 400 años. Please. Por favor, For about 400 years. como unos 400 años. And then Y luego it collapsed. colapsó. Why? ¿Por qué? Because of sin. Debido al pecado. So just follow me on this. Así que sigan conmigo en esto. God has now promised Dios ahora ha prometido that he's going to establish a throne. que establecerá un trono en un reino para David. And the lineage of David will be on that throne. And he says, Y el linaje de David estaría en ese trono. Y dijo además que sería por siempre, eternamente. En dos lugares lo dijo, eternamente. and yet we know Y sin embargo sabemos that the last king, if you open the que el last último chapter of rey, Jeremiah from verse 1, let's just read it. si leemos el último capítulo de Jeremías, First of all, you can open 2 Kings chapter 25 verse 7, I think. creo que vamos primero a Segunda de Reyes 2 Kings 25, 7. 20 If you start verse 5, it will give context. 25, Segunda de Reyes 25, versículo 7. Pursued the king Zedekiah. Degollaron a los... Now reading about the last king. Estoy leyendo sobre el último rey. Lasted for 400 Yo dije que years. más o menos duró 400 años y colapsó. Ahora estoy hablando del último rey. Oh, it ended in a very sad way. Finalizó de una manera muy triste debido al pecado Listen to the prophets of the Lord. y por esa falla de escuchar a los profetas del Señor cuando les dicen que vengan, que se arrepientan. Listen, it's unbelievable. Si ustedes no los creen, no los escuchan, es increíble. Dios no los podrá escuchar. So Entonces, you can read it all from beginning, but at this place, puede leerlo todo desde el principio, pero aquí lo ven tomando lugar. and now Y ahora the Babylonians have overrun them. He's trying to escape. los babilonios tratan de sobreponerse. Este es el último rey. Look at this. Let's look at it in context. Miren esto en contexto primero. This was now from one house, Esto era ahora de una casa, one single house. de una casa en particular, 400 years. hasta 400 años. That is very long, right? Esto es muchísimo tiempo, ¿verdad? Normally you'd hear from another house. Porque normalmente escucharía de otra casa, de otra casa. Compare it with the current situation, maybe in the UK or wherever, or in Denmark. But normally it goes from house to house. But one house for 400 years, a long time. But the Lord said, forever.
Porque 400 años es mucho, pero el Señor no dijo eso, Él dijo por siempre, pero colapsó. ¿Por qué? Por el pecado. Hoy van a entender por qué tienen que preparar a la iglesia con un gran afán, con una gran prisa. Thank you, my son, for sitting there. Gracias, hijo mío, por sentarte allí. Thank you. Very powerful. Muy poderoso. So, Entonces, I'm looking at the last king. How yo estoy viendo el último rey, cómo colapsó él. attack, and then the Lord prepared another group. There was a siege. Ellos fueron sitiados, Became Ram. los babilonios, y se convirtió en un drama. Él trató de escapar, Babylonian army pursued the king Zedekiah. pero Sedequías fue perseguido por los babilonios. Supposed to stay on the throne for Él estaba supuesto a quedarse en el trono para siempre, y lo tomaron plains of Jericho. a los planos de Jericó, a las laderas. Soldiers, Todos los soldados fueron separados de él y esparcidos, and he was captured. y fue capturado He was taken to the king of Babylon, y fue llevado al rey de Babilonia en Ribla, where sentence y was pronunciaron contra él sentencia. Versículo 6, Segunda de Reyes 25:6. But I remember El último. that there are some promises, right? Recuerden que hay algunas promesas. Permítanme continuar. Yo compartiré las promesas para que ustedes entiendan Of Babylon, que and wept. estaban en los ríos de Babilonia, y lloraban y lloraban y lloraban. Y se acordaron. They were being told, sing for us a song. Zion. Se acordaban cuando el Señor les decía, canta para nosotros. Y decían, ¿cómo podemos cantar aquí? Because they could not understand. Porque no podían entender. All the promises of God failed. ¿Acaso fallaron todas las promesas de Dios estando ellos en Babilonia? But I think, let me open it up. Permítanme abrirlo para ustedes más. Let me give you some light Permítanme so that you darles una latitud para que puedan crecer en profundidad. Aleluya. And so, Y entonces, antes de llegar a la gravedad de por qué tienen que prepararse rápidamente, I'm using 3 pillars to build it today. estoy utilizando 3 pilares para construir el mensaje de hoy. The innocence of the Y después de esto hablaré yo de la inocencia del Cristo, porque tienen que prepararse con gran velocidad. You need to understand me, right? ¿Están comenzando a entenderme ahora? This is serious. Esto es serio, Very serious. muy serio. God said forever. El Señor dijo por siempre. And some promises also say, Y algunas promesas también dicen, si ustedes van a Génesis 12, cualquiera que los ataque, el Señor los atacará. and supposed to be forever. Y estaba supuesto a ser por siempre, pero ahora fuimos capturados. Failed. ¿Acaso Dios falló? They were in that spot. Ellos estaban en ese debate, se preguntaban esas cosas. They killed the son. Ellos mataron a los hijos de Sedequías delante de sus propios ojos. They took one after one. Tomaron uno y a cada uno de los hijos de Sedequías y le cortaron con la espada la cabeza. Y el cuerpo allí, como colapsado, botando sangre por todos lados. Capturaron al siguiente hijo y lo mataron delante de Sedequías, delante de sus ojos, el segundo hijo, a todos los hijos. And finished them. A todos los finalizaron. Then they took a sharp knife. Luego cogieron un cuchillo afilado y le sacaron los ojos. Then they put out his eyes, Y luego, bound him with bronze shackles. atado a cadenas, Babylon. lo llevaron a Babilonia, And if you leave him here, como diciendo, si lo dejamos aquí en Jerusalén, puede que tenga un hijo. Y si tiene un hijo, pues va a continuar el reinado. of God might continue. Y luego la promesa de Dios podría continuar. I am stopping God's plan. Era como que el enemigo estaba intentando detener el plan de Dios. Nebuchadnezzar must have been aware. Nabucodonosor debía estar al tanto de lo que el Señor había hablado. Remember when he met Jeremiah ¿Recuerdan cuando se encontró con Jeremías? with the people that were being changed? Oh, Jeremiah, you are here. Are you not the one that want these people to listen to the Lord?
Nabucodonosor se encuentra con Jeremías y le dice: Jeremías, ¿acaso tú no eres esta gente que no quería escuchar al Señor? Porque Go somewhere there near the governor, he will give you ugali every evening. You'll eat, you'll stay there as I take these people. y, Not listen to God. y Jeremías fue liberado por Nabucodonosor y le dijo: ve y descansa, vamos a capturar a esta gente que no te escucharon. Not doing it. Es serio, cuando tú no escuchas al profeta, de otra manera el Señor lo hará, a los profetas del Señor, de otra manera el Señor lo hará. Continuemos en el versículo 7, Segunda de Reyes 25, 7. They killed his son. Degollaron a los hijos de Sedequía en presencia suya. El último rey I think probably on de ese linaje, creo que era 400 años que habían pasado from one house. de una casa. From one house. Normally here it moves from house to house. But from one house that may be the longest. En esta casa podría haber sido lo más The largo. Lord had said forever. El Señor había dicho Now we por are asking siempre. the last king, what went wrong? Aquí estamos hablando del último rey. And look now. Y miren ahora, They gouged out his eyes. The ellos last le thing he saw sacaron was los ojos his sons being butchered. y lo último que él vio antes de que le sacaron los ojos fue a sus hijos siendo degollados. Later. I mean, rather the sockets. The pain also. Imagínense el dolor Young. So maybe still had like 30 or so years. de sacarle los ojos, y yo creo que él todavía estaba joven, tenía como unos 30 años más o menos. Fue llevado a Babilonia y lo encerraron en una cárcel. Pueden imaginarse. When they were in Babylon, they are looking at Cuando estaban en Babilonia, estaban viendo el linaje de David. he's been reduced to some Había sido reducido a limpiar los baños, o quién sabe, lo redujeron a nada. Imagínense lo que pensaban en sus mentes. Y yo creo que decían: pero ¿qué pasó con la promesa de Dios? Tú nos prometiste que cualquiera que nos tocaba, tú los aplastarías. Tú nos habías prometido que habría alguien en el trono perpetualmente por siempre, que tendría y que tendríamos nuestra propia tierra, pero ahora mira dónde estamos. Recuerden que el Señor me ha llevado allí y yo caminé ese camino con las dos sobres. Cuando lean Nehemías podrán entender lo que yo les dije. Y en los caminos siempre hay puertas, y ahí yo tuve que entregar las cartas. Cuando yo entregaba la carta me dejaban pasar. Yo he caminado ese camino. ¿Por qué? Porque yo estaba hablando, el Señor me hablaba del tiempo en el que el decreto fue hecho. Y entonces el Señor me llevó al momento exacto donde se entregaron esos sobres. Entonces, ahora las cosas están malas. Toda esperanza se ha ido. Y luego, regresando a la profecía, Isaías habló en Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. Isaías dijo: porque a nosotros un hijo nos es nacido, a nosotros un hijo nos es dado, y el gobierno será sobre sus hombros, y él será llamado Maravilloso Consejero, Poderoso Dios, Rey, Padre Eterno, Príncipe de Paz, Rey de Reyes, Señor de Señores, Salvador del mundo. El lirio del valle, la rosa de Sharon, el agua viviente, la piedra viviente. Él es el Mesías, el Cordero de Dios. ¡Aleluya!
Estamos leyendo Isaías 9, del 6 al 7. you're beginning to understand Ustedes comienzan a entender Nathan cuando Natán vino a David lo que dijo Natán. and whom Nathan talked about. ¿Y de quién hablaba Natán? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Saith the Lord of hosts. Aquí vemos de quién hablaba You're Natán. beginning to understand whom Nathan was talking about. ¿De quién hablaba Natán cuando dijo, "He aquí así ha dicho el Dios de los ejércitos"? Of the greatness of the Y continúa diciendo en el versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. reign Sobre el trono de David y sobre su reino, by his kingdom, establishing disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. that is serious. Esto es serio. Seal of the Lord Almighty. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esto es muy serio. Now, Ahora, that's why I said, es por esto que yo dije, Christian salvation, you must understand this. para entender la salvación cristiana, tú tienes que entender esto, lo que el Señor le dijo a David. The great news La gran noticia is that now we know es que ahora sabemos it was not Solomon, que no fue Salomón and neither was it about Zedekiah. y tampoco se trataba de Sedequías. It was about the eternal Se Son. trataba del eterno Hijo de David. Hoy vamos a caminar muy profundo. Take a short break. Vamos a tomar un descanso. Quiero que vayamos muy profundo el día de hoy, porque It was about this king. se trataba de este rey. And so now, Y entonces ahora, fast forward until today. adelantándolo hasta el día de hoy, Go to them ve a ellos and announce to them y anúnciales a the ellos, four ends of the a earth. las cuatro esquinas de la tierra, The kingdom of God que is near. el reino de Dios está cerca. Now you understand. Ahora ustedes comprenden por qué yo estoy aquí. Run to them Corre and a announce ellos to them y that anúnciales the kingdom of God que el reino de Dios está cerca. Y es por esto que en la línea profética que yo les puse aquí, it was really very shocking. era verdaderamente muy sorprendente He could suspend que él this. pudo suspender esto This. y hablar de la edad, está hablando de la edad de la Put iglesia, aside que pondría a un lado el programa restoration. para la restauración, de traer de regreso el trono de David Handle a y, people whose names I y know, hablar their faces I can de see. los nombres y las caras de aquellas personas que puedo ver. Esta iglesia gentil, esto es algo serio, It is mysterious. es misterioso, What we're going to handle. debido a lo que hablaremos más adelante. Hoy The innocence. hablaremos de la We inocencia. handled it with one Yo team sé here. que lo vimos con un equipo recientemente aquí. ¿Ya lo Over vimos? here, right? There was a group. I think there was a group. Hubo un grupo con el cual hablamos, International team or which one? un grupo internacional, creo, Local team, Nairobi. un right? equipo local Okay, de Nairobi. Allow the rest to also partake. Permitan que los otros también participen. Step by step. Paso a paso. Why has the Lord sent us to you? ¿Por qué el Señor nos ha enviado a ustedes y dónde está la Where is the urgencia? glory, the urgency that you should ¿Dónde está prepare la now? urgencia de que ustedes deben prepararse rápidamente? Porque estas cosas están a punto de suceder. He's saying Él está diciendo that the lineage came up to Zedekiah que el linaje vino hasta and it Sedequías ended with pain y finalizó con dolor, con miserablemente, con and shame. lamento, con vergüenza. Can you focus on it for a moment? ¿Pueden enfocarse por un momento? Let me repeat this. Permítanme Take a short break and come. repetirles. He's saying Él dice, the Lord came out el Señor salió and promised. y prometió, He promised David le prometió a David an eternal throne un trono eterno, with an eternal king seated on the throne. con un rey eterno sentado en el trono. And then Y luego, in their runnings, they now run
into rebellion, el ahora corrieron a rebelión y a pecado occult, y al ocultismo, wickedness, a la maldad. and the wages of sin is Y la paga del pecado es Zedekiah. la muerte. Y luego Sedequías. That lineage, people were Ese looking to linaje, ends in that sad manner. la gente pensó, fue triste porque pensaron que había finalizado de esa manera. The Lord Almighty, Pero luego el Señor Dios Todopoderoso dijo, I no, will build you a house. yo te construiré una casa, le dice a David. This one here. Are you still on that scripture? ¿Todavía seguimos en esa escritura? Because say, bring down this house and I'll build it in Dije, 3 days. ¿te recuerdan la escritura cuando él dice, yo destruiré esta casa y les construiré una? Todavía en segunda de Samuel, We were on 17, right? estábamos en el versículo 17. 16. So now, Entonces ahora, segunda Samuel 7, 1 al 17, estábamos antes, amados. and then Y luego Isaiah now pronounces himself, Isaías saith the Lord. dice, así dice el Señor, un rey está viniendo. Isaías 9, versículo 7. Y vimos que ese rey es el Mesías. It's about probably 500, 600 years have gone. Y luego cuando han pasado 700, 600 años, hay temor, las cosas están mal, no hay esperanzas. ¿Qué ha pasado con las promesas de Dios? Y Mateo capítulo 1, versículo 1. After now finishing with all that happened, Cuando yo ha finalizado todo lo que ha pasado allí, y luego he says the following. él dice lo siguiente, This is the genealogy esta of Jesus es la Christ, genealogía the de Messiah, Jesucristo, el Mesías, el hijo de David, the son of Abraham. el hijo de Abraham. You understand now? ¿Entienden ahora? The Lord now makes El us Señor understand ahora the nos hace comprender, this hope. Él I'm going to bring enciende it to the esta esperanza, pero yo quiero traerles la urgencia. The rapture is about. Cómo en un punto el rapto está a punto de acontecer. Esto es todo el asunto por el cual yo he venido a esto y lo sobrepondré por la inocencia sobre la inocencia de Cristo, cómo Él fue masacrado por el pecado del hombre, Understand that the Lord will y lo bring- pondré is really junto. bringing him. Y así comprenderán que el Señor los verdaderamente lo va a traer esta vez. It's time out. El tiempo se terminó. And so, Y entonces, you see here, ustedes ven aquí even in chapter 2, que incluso en el capítulo 2, los reyes magos, when the Magi came, cuando los reyes magos vinieron, ellos preguntaron, where is the king ¿dónde está el rey who has been born here? que ha nacido aquí? Where is the one ¿Dónde who has está been born king of the aquel Jews? que nació como rey de los judíos? When John appeared, Cuando Juan apareció, John the Baptist said, repent. Juan el Bautista dijo, arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha llegado. This is serious. Esto es serio. And the Lord has said, Y el Señor ha dicho he will be my own son. que Él sería mi propio hijo. Before we take a short break, Vamos antes de tomar un descanso. Lucas capítulo 1, del 34 al 33. you will be with child and give birth to a son. And you are to give him the name Jesus. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con sombra. Did you understand whom Nathan was talking about? Perdón, amados hermanos, no sé qué versículo estaba leyendo exactamente. ¿Entienden de quién hablaba Natán exactamente? When Nathan said, Cuando Natán dijo, the Lord said, el Señor dijo, Lucas 1, 31, 33. Cuando dijo que Él sería el Hijo de Dios, se trataba de Él and his kingdom. y de su reino. Hallelujah.
Estaba leyendo el 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande. Okay, so verse 32 again. Y vamos a leer otra vez el versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Just endure with me, I can go deep on this. Si pueden soportar un poquito más, We'll take a break a little later. tomaremos un descanso un poquito más tarde. Again, back to 32. De regreso al 32. He'll be great. Este será grande He'll be called the y Son será of the llamado Most High. Hijo del Altísimo. The Lord God Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, and he'll reign y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. his kingdom Y su reino will never end. no tendrá fin. Esto es serio. Ahora ustedes entienden de quién está hablando Natán. And Y the humiliation la humillación, la vergüenza de Sedequías. I want you to factor that in. Yo quiero que factoricen esto. La humillación de Sedequías, la masacre de sus hijos delante de sus ojos, fueron degollados, None of your children will be on the throne. significando ninguno de tus hijos estará en el trono. Y cuando le arrancaron los ojos para que se fuera a morir en una cárcel babilónica posteriormente, ¿dónde está la promesa entonces que el Señor dio? Él prometió que cualquiera que nos atacaría, el Señor los aplastaría. El Señor nos prometió tierra, pero fuimos sacados de la tierra. Pero entonces ahora entienden de quién estaba hablando Natán. Él dijo, su reino nunca finalizará. Y entonces, bendecido pueblo, esto es serio. Este es el reino que el Señor ha diferido por bien de ustedes. Permítanmelo poner de mejor manera. Permítanme ponérselos de mejor manera. Explicarlo de mejor manera. Este es el rey y su reino que el Señor hizo a un lado por bien de ustedes. Yo no aplaudiría por esto, yo temblaría. Porque ¿cómo Él puede hacer esto y después perderme la entrada? Aleluya. Así que paso a paso, vamos paso a paso en esto, en esta descripción. Incluso en el monte de la transfiguración, este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Aleluya. Escúchenle a él. Vamos juntos a Apocalipsis 22 para traerlo en contexto todo, para que puedan comprender por qué estamos aquí. Vamos a leerlo lentamente y luego tomamos un descanso corto y regresaremos. ¿Por qué ustedes deben ir a la iglesia a prepararla con una super urgencia? Sedequías fue humillado. Es el linaje de la promesa. El rey mismo vino y fue muerto con una muerte humillante. ¿No creen acaso que Dios está anhelando y deseando que finalmente finalice con ustedes lo más pronto posible y recompense a este rey y honre a este rey
Cuando hablemos de la inocencia del Cristo, then you put it together with ustedes lo humiliation. pondrán junto con la humillación. Even you would have wanted to rush and put that throne down there. Y luego incluso, ustedes van a entender que incluso ustedes mismos les habría gustado poner este reino rápidamente para entronar a aquel que tiene poder. Right? Time is also over. Right? Pero de cualquier manera, el tiempo se terminó. Revelation 22, we're reading together. Vamos a leer Apocalipsis 22. Then the angel showed Después me me the mostró river un río limpio de agua de vida, el ángel. Después el ángel me mostró un río limpio de agua de vida. as we are reading. For me, I'm joyful. En la Reina Valera no dice ángel, pero el profeta, la versión de inglés sí dice el It is ángel. worthy to serve Este this king, reino viene, because he is worthy Él es digno of service. de ser servido, Él es digno, porque finalmente el enemigo, The king will be enthroned. porque finalmente el rey será entronado. A medida que leemos Apocalipsis 22, lo leemos, But I want you pero yo quiero que usted to read it as though lo lea como hearing the things Nathan was telling. si estuviera escuchando a David hablando. A Natán hablándole a David. Esto era lo que Natán le estaba diciendo a David. I've gone to 22 because of time, right? Voy a irme a Apocalipsis 22 debido al tiempo, porque pude haber empezado en el 21, para que podamos comprender Nathan lo que Natán le estaba diciendo a David. Él dice aquí, Then the angel showed después me me the river mostró of un water, río limpio de agua de vida, clear as crystal, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios and of the Lamb. y del Cordero. So now, listen. Entonces ahora, escuchen Make esto the ahora. timeline. Si ustedes ponen la línea This is profética okay. de That's why today tiempo, it was a word exposition. yo sé que es una exposición de la palabra. Yo lo llamé una convención So that there is interactive, right? para que sea interactivo. Si ustedes ven esto ahora, This timeline. si ustedes ponen esta línea de tiempo, entonces pueden entender de lo que estaba hablando Natán. Because for me, I have seen up Porque en the cuanto a other mí, end, the yo he other visto al otro lado, al final, al estado eterno. side. That city I've Esa described is ciudad in the eternal state. que yo he descrito está en el estado eterno. Even the tree of life I'm going to describe Incluso here is in the eternal state. el árbol de la vida que voy a describirles acá está en el estado eterno. Okay. el- Silence has come. That's good, right? Hallelujah. But look at this now. Miren esto In ahora. Nathan's prophecy, En la profecía de Natán, he said, okay, Nathan dijo- meant that he wants quickly to come, finish up with the tribulation, liberate the earth, and establish the glorious throne, que where you people will reign also. el Mesías quería establecer el trono y ponerlo Okay? donde And the Lord tendríamos in this cuerpos age has gloriosos. demonstrated with one wants two types of bodies here. El Señor esos cuerpos gloriosos que tendrán ustedes en el estado eterno, el Señor lo ha mostrado con alguien que ya los tiene. This, Pero lo que Natán habla trasciende esto. he said, forever. Él dice, por siempre, Natán. This is for 1,000 years. Esto es por 1000 años. So Nathan really spoke, the Lord really spoke to David. Así que el Señor verdaderamente le habló a David. Habló sobre About todo, you, about the kingdom, about eternity, sobre el reino, sobre la eternidad the king himself. y el reino mismo, el rey mismo. Aleluya. Because this lasts for only 1,000 years. Porque aquí dura solo 1000 años. Él habló aquí Forever. de por siempre. Hallelujah. Vemos en la línea profética donde dice millennial reign, dice reinado milenial. So now he says here Él dice aquí that he sees a river que vio un río as clear as crystal. limpio de agua viva, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Pueden ver el trono del Cordero allí. This is now Este es ahora in the eternal state. en el The estado eternal real estate eterno, of God, the eternal el- commonwealth of God. la riqueza eterna de Dios. Acuérdense que el estado eterno en la gráfica es la última parte azul claro. Este es el trono por siempre, donde dice eternal estate, es el estado eterno y es lo que estamos hablando ahora en Apocalipsis 22. Jumped a lot of things to run to this. Y recuerden que yo me he saltado muchas cosas para correr a esto debido al tiempo.
He's saying, Él está diciendo, then he sees that I have seen this river. Yo Oh, who is preaching here? he visto este río también. Miren, ¿quién está predicando aquí? To you people, because I know I've given, I don't know what I've kept out. So, the walkway, the golden walkway. ¿Recuerdan el corredor de oro cuando estuve en el cuarto del trono I de have tried Dios? to give you as much. Yo les he tratado de dar tantos detalles como he podido. Y luego la persona de Dios, el Espíritu Santo, está de pie aquí describiendo todo lo que sucede aquí. And then the two Y cherubim luego los dos querubines de la gloria cargando el arca the throne of God in heaven. al interior del cielo. Y recuerden que allá hay como un corredor de oro. ¿Se acuerdan? Then they reach the throne Y position. luego llegan al trono y ponen ahí el arca de Dios, el arca del pacto de Dios. Something goes back there. El querubín viene de este lado, Behind there, pero detrás de I know the allí river of life. yo sé que está el río de la vida. The tree of life, the tree of Y life. luego el árbol de la vida, el árbol de la vida. So this is where we are at. Así que es aquí donde nos Even encontramos. recently, after we Incluso finished, recientemente, después de haber finalizado he Menengai, showed me the visitation cuando él me coming mostró to la you. visitación que venía a And I ustedes, said he took me up, y and I saw yo les his dije hand que me break llevó the arriba, leaves. This y is- yo vi que this el is the Señor place. tomó las hojas del árbol de la vida. No, Este this es el lugar. to clap about this. This is very dreadful. Esto This es is not a muy joke. temible, esto no es una Why has broma. he sent someone like me to ¿Por you? qué me ha enviado a alguien como Recently, nosotros after we para finished, ustedes? I came live on air, right? Recientemente, después de finalizar Menengai, yo vine en vivo a ustedes. Yo les decía que iba a venir una unción más grande. Y luego al otro lado se convirtió en un bosque floreciente. Y luego hizo comentarios de cómo Europa ahora se había convertido en verde. Habló cosas por voz. Y ayer en la noche, cuando me mostró la reunión en Alemania, Rather, meaning glorious, but you know the way the Lord speaks with his servants, he can take it into glory. es como si me hubiera entrado a la gloria. Up there, Yo me vi ministrando, pero allá arriba. where is whiter than the sun. So, what did Nathan Entonces, promise David from the Lord? ¿qué fue lo que le prometió el Señor a David a través de Natán? Revelation 22. Right? Apocalipsis 22. Yo me salté al final y dice, The throne of God and of the Lamb, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 2. En medio de la calle de la ciudad on each side y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. on each side of the river stood the tree of life, Que produce 12 frutos, yielding its dando fruit cada mes su every fruto. month. That's amazing. Esto es sorprendente porque Time was created, el tiempo fue creado and when all is done, y cuando todo esté hecho, time will die. el tiempo morirá. If I remember well, it's Y si yo me acuerdo Revelation bien, chapter 10, verse 6. creo que es Apocalipsis When 10, time 6, surrenders. cuando el tiempo se rinde. Worship songs have been sung about it. Hay canciones de adoración que se han cantado. Time was created. El tiempo fue creado, pero ahora I've always been amazed. siempre he estado sorprendente por esta medida del tiempo en el ámbito de la eternidad. It will be measured in months, he's saying. Se medirá en meses, Bearing crop every month. dando cada mes su fruto. Oh, that's amazing. Esto es The sorprendente. difference there is Aquí creo que la diferencia here es time que affects you, el tiempo aquí los perfecciona, affects your age and all these things. perfecciona su Every edad. person is always moving closer to their tomb, right? Aquí That, unless the rapture happens, right? el tiempo acerca a las personas a la tumba, Not at a all. menos de que suceda el rapto. Eso es So here indisputable. time is really reigning, right? Pero aquí en esta escritura el tiempo, It won't have effect on you. perdón, aquí el tiempo está reinando en este tiempo, pero allá en Apocalipsis 22, 2, But it's just amazing el tiempo that there's a measurement of time.
Es sorprendente ver que hay una medida del tiempo en la eternidad. Bring that to you, right? Yo quería traerles eso a ustedes. So let us look at the throne that the Lord promised David. Quiero que veamos el trono que el Señor le prometió a David. And he said, Dice, and the leaves of the tree are for the healing of the nations. I hear that on my y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. in my ears. En cada ocasión que yo voy al cielo, yo escucho esto en mis oídos. Y yo les puedo decir lo que ha sucedido en cada una de sus reuniones. La evidencia es en el campo. Es increíble. Yo sé que cualquiera puede decir esto, pero les estoy hablando de lo que sucede. Si ustedes escuchan las celebraciones que hubo ayer en Burundi, And the other day it was Nairobi, I think. y el otro día fue en Nairobi las celebraciones.